Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Estamos en la lección número 2 y esta semana estaremos estudiando los motivos de acción de gracias y la petición de oración que el apóstol Pablo hace tanto a la iglesia de Filipenses y también a la iglesia de Colosas. Así que estaremos aprendiendo muchas cosas sobre esta petición y sobre la gratitud y la unión y el amor que tenía el apóstol Pablo sobre estas iglesias. Bien, presento también aquí a nuestro compañero que nos estará ayudando en los comentarios, Joel Navarro. Bienvenido, Joel. ¿Cómo está? ¿Está animado, preparado? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Ronald por una vez más estar contigo, estudiando la lección de la escuela sabática, compartiendo la palabra del Señor. Estoy muy contento por estar contigo una vez más y esta vez aprofundando nomás un poquito en el estudio de la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, parte del capítulo 1, la verdad, y Colosenses también, la primera parte. Sé que vamos a sacar muchas lecciones porque a veces nosotros nos olvidamos de agradecer y es algo que nosotros deberíamos hacer más constantemente, así que va a ser una lección muy provechosa para nosotros. Así es, y es interesante porque, bien lo mencionaste, a veces nosotros siempre olvidamos de agradecer. Y lo que hace Pablo en esta lección es justamente mostrarnos de, de esa actitud de siempre dar gracias a Dios, no solamente por Él, sino por sus hermanos. Ujú. Bien, queremos comenzar de ello, así que comencemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque hasta aquí, Señor, tú nos has guiado, tú has permitido compartir tu palabra a través de las redes sociales y que en esta hora puedas instruirnos en toda justicia con tu Espíritu Santo y colocar las palabras que el Señor quiere que expresemos para que nuestras palabras no puedan ser vacías, sino puedan ser una bendición llenas de tu amor. Así que tu Espíritu Santo pueda estar de manera continua y permanente en esta hora. Esa es nuestra oración en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, como mencionamos, el título de la lección es justamente motivos de acción de gracias y oración. Lo interesante, sabes, Joel, es que el texto principal para esta semana es un texto muy conocido. Yo, de hecho, eh, si tengo memoria, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, he aprendido desde muy pequeño este texto. Es muy conocido, siempre fue para mí, Ujú. y es justamente Filipenses 1:6 que dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un texto realmente muy motivador, es un texto muy confortante porque Dios es el que comenzó la obra en cada uno de nosotros. Y como dice el texto, la va a acabar. Y yo creo que enseguida vamos a comentar un poquito más sobre ese texto. El día domingo, de hecho, nos habla de la comunión en el Evangelio. Es interesante. Comunión es una palabra muy interesante que nosotros los cristianos necesitamos practicar. Comunión entre creyentes, comunión personal con nuestro Creador. Ujú. No siempre en el sentido de mantener la comunicación, sino también ahora veremos en esa comunión del Evangelio, veremos en un sentido de que es la comunión no solo es comunicación, sino también es contribución. Sí. Es ese sentido que el apóstol Pablo va a dar. La pregunta es, ¿por qué Pablo expresó su gratitud? Porque en los primeros versículos es lo que hace. ¿Qué seguridad les dio a los filipenses y por qué esto es importante? No solamente fue importante para ellos, sino también porque es importante para nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a leer, vamos a ir directamente al texto bíblico, Filipenses capítulo 1, desde el versículo número 3, y a medida que leemos vamos a responder la pregunta. Dice así el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, les dice Pablo. Y como mencioné hace un momento, cuán importante es nosotros reconocer de las cosas que recibimos del Señor y dar gracias. En este caso, Pablo agradece por causa de los filipenses. Y el versículo 4 muy parecido, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando
con gozo por todos vosotros. El rogar por los filipenses, el interceder por ellos, era una experiencia de alegría para el apóstol Pablo. Y eso es interesante. Él sentía alegría y él sentía gozo, y gratitud, agradecimiento cuando se acercaba a Dios en oración por causa de los filipenses. Ahora la pregunta, ¿por qué razón él agradecía? Y ahí está el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y es interesante saber porque ya en la lección pasada yo mencioné que una de las iglesias que más sustentó al apóstol Pablo en sus giras misioneras era la iglesia de los filipenses. Pablo lo menciona en su segunda carta a los Corintios acerca de los macedonios, quienes tenían libertad en dar. Teniendo poco, ellos daban y sustentaron a Pablo muchas veces. Y es por eso que él dice, desde el primer día hasta ahora, y como mencionamos también en la lección pasada, fue Epafrodito quien llevó donativos hacia el apóstol Pablo y se quedó ahí también a servirle y ayudarle. Es interesante eso. Y eso era lo que despertaba la gratitud en el corazón de Pablo. Él dice, estando por vuestra comunión en el Evangelio. Y eso es lo que Ronald acabó de mencionar hace un momento, que comunión es el acto recíproco de dar. Y nosotros podemos tener esa experiencia con el Señor también, una experiencia de comunión, donde dos partes están entrelazadas en una experiencia. Eso es comunión. Comunión uno solamente lo puede tener con alguien más. Uno no puede tener comunión por sí solo, O consigo mismo. consigo mismo, exactamente. Y Pablo tenía, como ya mencionamos muchas veces, esa cercanía con los filipenses, tal punto que él dice que está tan agradecido por esa acción de reciprocidad en el Evangelio. La sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles en la página 382 que de todas las iglesias, la de Filipos había sido la más liberal en suplir sus necesidades. Y eso es interesante, se dan cuenta, no solamente unía a Pablo el hecho de él estar recibiendo de los filipenses, sino que había en su corazón ese amor, ese aprecio por los filipenses y vamos a ver eso más adelante. En el versículo 7, vamos a adelantarnos un poquito, dice así, ¿cómo me es justo sentir esto por todos vosotros? Él creía que ese sentimiento de gratitud y alegría era algo justo, algo necesario, por cuanto os tengo en el corazón. Y eso me llamó la atención. Los llevaba en el corazón. Y eso nos recuerda, y la lección también habla en ese sentido, a Jesús como el sumo sacerdote llevándonos en el corazón. El sumo sacerdote en los tiempos del servicio levítico llevaba el pectoral y el sumo sacerdote entraba de esa manera a ministrar en el santuario representando el pueblo de Israel en el pectoral. Él llevaba al pueblo de Israel en el pecho, en el corazón. Y eso dice la Biblia también. Entonces eso me recordó a mí cuando Pablo dice, yo los llevo en mi corazón y yo encuentro justo sentir alegría y agradecimiento por ustedes por esa comunión que había. Ahora, vamos a leer el versículo 6, un versículo bien interesante. Dice, estando persuadido de esto, o sea, estando seguro, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es interesante. Vamos a interpretar el texto en el contexto que está hablando y es que, ¿cuál es esa obra que Dios había comenzado en ellos y lo iba a perfeccionar? Es la obra de tener esa comunión, esa liberalidad en dar, de mantener a los siervos del Señor eso. Pero ahora ese mismo texto podemos aplicarlo a nuestra vida de una manera más general, que es Dios quien comienza la obra y es Dios también quien se compromete en culminar esa obra, a tal punto de perfeccionarla. Y eso nos llama la atención de una manera grande. ¿Por qué? Porque Dios es quien se encarga de la obra. Y eso nos recuerda a nosotros el acto de la creación o el evento de la creación, que Dios entregó a Adán la obra ya terminada. Y Adán tuvo que reposar en las obras de Dios. Y de la misma manera nosotros recibimos la obra de la redención, una obra ya terminada. Y Filipenses capítulo número 1, versículo 6 nos trae esta idea. Y otro punto interesante,
que dice hasta el día de Jesucristo. Ahora, como digo, trayendo esta enseñanza para nosotros, esa obra que Dios se ha propuesto comenzar con nosotros y comenzó el momento que nosotros aceptamos públicamente al Señor, comenzó de una manera externa esa obra. Y Dios se compromete a culminar eso hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta la segunda venida. Entonces la Biblia nos habla de de un perfeccionamiento hasta que Cristo venga, y eso es interesante. Ahora, los versículos 7 y 8, y yo creo que hasta ahí ya se van respondiendo estas dos preguntas. La certeza que les dio a los filipenses es que ese acto de comunión, ese acto de dar, el Señor los iba a perfeccionar. Ahora, el versículo 7 y 8 dice así: ¿Cómo me es justo sentir esto en vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él los llevaba en el corazón. Versículo 8: Porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Que a mí me parece maravilloso que Pablo diga que yo los amo también con ese mismo amor de Cristo. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo llevaba en su corazón, él no era un ministro descuidado, no era un pastor de ovejas descuidado. Él, a quienes él había llevado a los pies de Jesucristo, él estaba manteniéndolos constantemente en sus oraciones y los llevaba en el corazón. Y, y esa es una actitud muy importante que cada siervo del Señor, cada persona quien está en la lideranza de la iglesia, debería mantener. Ese amor por las almas, esa devoción, a tal punto de decir que con ese mismo amor con que Cristo nos ama, yo también los amo. Y eso es interesante, la seguridad que eso te da a escuchar de aquella persona que está encargada de un lugar, eso hace mucho. Amén. Sabe, con esos dos versículos 7 y 8 yo quedé impresionado por Mm, la manera como el apóstol Pablo, de hecho, expresa, porque él dice, os tengo en mi corazón. ujú, Se puede notar en esa expresión un amor intenso que tenía Pablo hacia la iglesia de Filipenses. Es como si dijese, ustedes son parte de mi vida, ustedes son eh, es como si ustedes son todo mi corazón. La parte vital del hombre siempre es el corazón de donde emana la vida, como dice el libro de Proverbios. Y es como así el apóstol Pablo dice que sois parte de mí, a alguien que los aprecio mucho. Ustedes son lo mejor que tengo. Es como ujú, si dijese él así. ujú, Y eso simplemente muestra de que el apóstol Pablo sin duda era un hombre que había experimentado realmente aquel amor de Dios, porque la palabra traducida es ágape. Ágape es aquel que está dispuesto a dar su propia vida para salvar a otros. Es el sentido de aquella palabra. Y la manera como él expresa este sentimiento hasta yo podría decir es algo sobrenatural de expresar eso, de decir, mira, ustedes son parte de mi vida. Ustedes son la razón de mi existir. Sin embargo, esta actitud o los afectos que el apóstol Pablo menciona aquí, sin duda es una evidencia de un hombre verdaderamente que ha sufrido el nuevo nacimiento. Porque nadie puede decir sin haber experimentado lo que realmente significa el amor de Dios y decir que los amo tanto. El apóstol Pablo dice, Dios sabe, ¿sí? Dios sabe, Dios me es testigo ujú, de cuánto os amo a todos. Dice, a todos vosotros entrañablemente en Jesucristo. Así que el amor a los hermanos o a la iglesia siempre va a ser una evidencia del nuevo nacimiento. Y de hecho a eso corrobora el apóstol Juan, ¿sí? Él corrobora aquellas palabras que acabo de expresar en Primera de Juan 2 9 al 11, donde dice que el que no ha nacido de nuevo, o esa es la idea que él da, o el que no ha nacido de nuevo no puede amar a su hermano. ujú. Entonces, eh, es una evidencia de haber sufrido el nuevo nacimiento, de haber experimentado el verdadero amor ágape de Dios. Es una evidencia, o sea, esa evidencia se va a mostrarse exteriormente al amar a los hermanos de manera entrañable y decir, bueno, ustedes son parte de mi existir, parte de mi propia vida. Así que yo creo que es una clara enseñanza de que nosotros también deberíamos amar de esa manera a la iglesia.
porque Pablo no está dirigiéndose aquí a individuos, está dirigiéndose a una iglesia. Él lo considera santos, lo considera fieles, lo considera hermanos. Ahora le dice, los amo tanto. Y a veces para nosotros es un poco difícil quizás expresar como el apóstol Pablo expresaba. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una iglesia perfecta, la iglesia va a tener fallas. Pero mira, ¿cómo considera el apóstol Pablo? Santos, fieles, y ahora aquí expresa el intenso amor que tenía por esa iglesia. Por eso siempre digo, este hombre era un hombre que ha conocido, o el amor de Cristo ha conocido de manera más profunda. Su experiencia fue muy profunda. Y es un llamado también para nosotros de que nosotros deberíamos tener esa misma experiencia profunda de lo que realmente significa el amor de Dios para un día expresar, no solamente de manera egoísta, sino también expresar juntamente con el apóstol Pablo y decir, os amo tanto, hermanos. Así que Dios nos puede ayudar a tener esa experiencia. El día lunes, eh, de hecho, continúa el versículo, ¿sí? Y el siguiente día, eh, en continuación a lo que Pablo continúa expresando, dice, o él hace una petición. Él pide una oración. Así que la pregunta es, ¿cuál es el enfoque de esa oración? ¿Por qué el apóstol Pablo hace ese tipo de petición? ¿Qué nos enseña esto acerca de la oración? ¿Cuál es el enfoque de esta oración? Muy bien. Una cosa interesante aquí es que esto nos va a revelar un poquito tal vez de la necesidad que tenía esa iglesia. De tener, o sea, lo resumo, desde más Sí, adelante, ¿no? sí, Como que al expresar así tan amor, los amo, o pido que vuestro amor crezca, o sea, al expresar como que realmente lo que faltaba en esa iglesia es amor. Y sabes, me adelanto y digo, creo que realmente también nos falta eso. exactamente. Y es interesante porque ahora Pablo va a mencionar eh, algunos detalles de su oración. Él va a dar a conocer los propósitos por el cual él está orando por la iglesia de los filipenses. Y como decía, eso nos va a revelar un poco de la necesidad que había en esa iglesia Ujú, y cuánto más la necesidad que hay en nuestra iglesia ahora. Eso es lo que el propósito de la oración. Otro aspecto más es que es maravilloso cómo es que la Biblia nos muestra, en este caso la carta a los filipenses, que Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo, estaba con necesidad, pero él no simplemente oraba por sí mismo. Y a veces nos pasa dificultad en la casa, no hay suficiente dinero, ah, no tengo, no sé, muchas cosas, me falta o tengo necesidad de buen relacionamiento en la familia y muchas otras cosas. Y a veces nuestra oración es solo centrada en eso. Y ese es a veces un problema porque nuestro foco está en el yo, en nosotros. Pero si nosotros vemos el apóstol Pablo en medio de dificultades, el foco de su oración eran los filipenses, eran los colosenses, era la iglesia de los efesios, era Filemón. Y se dan cuenta, eso va a hacer mucha diferencia en nuestra vida cuando nos descentralizamos. Nosotros ya no somos el foco es la obra del Señor, el foco es mis hermanos que también están en necesidad. Y eso es muy importante. Ahora, vamos a leer los versículos que nos da la lección. eh, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice del versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y eso es muy importante porque eso nos da como ya una idea de lo que dijo en el versículo 6, de que ellos realmente tenían amor, tenían esa liberalidad en dar. Pero como dice Pablo, yo estoy seguro de que Dios ahora va a perfeccionar esa obra. Así como él lo comenzó, él va a perfeccionar. Y la oración de Pablo es aquí, que ese amor que tienen abunde ahora en ciencia y en conocimiento. Y esto me recordó lo que Pablo también escribe a la iglesia en los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 2, donde dice, yo sé que ustedes tienen celo, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, yo sé que ustedes tienen el celo del Señor, celo por el Señor, pero ese celo es sin conocimiento. Ahora, eso, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 que eso era muy peligroso. Nosotros ser celosos de la causa del Señor, pero sin un conocimiento de lo que es la verdad, eso va a hacer más daño que bien. En este caso, el amor de los filipenses sin conocimiento podría hasta traer algunas dificultades, pero Pablo ora para que ese amor que estaban haciendo en los filipenses, ese amor que se desprendía de lo suyo, dice Pablo
que ahora ese amor abunde en ciencia, abunde en conocimiento y que sea inteligente. Y eso es interesante, porque ¿para qué se necesita ese amor que abunde en ciencia y en conocimiento? El versículo 10 dice así, para que aprobéis lo mejor, o en otras versiones, para aprobar lo que es bueno, para que tengan discernimiento. Y eso es muy interesante, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que les iba a dar un amor con ciencia, un amor con conocimiento? Aprobar lo que es bueno, saber elegir lo que es bueno para que ellos sean sinceros e irreprensibles. Sinceros, tanto en el español como en el griego, el, el antónimo, más específicamente en el griego, es hipocresía. Entonces Pablo estaba orando para que ellos no sean hipócritas. Estaba orando para que ellos tengan conciencia limpia. Y vamos a ver más adelante de las dificultades que había en la iglesia de los filipenses. Algunos de ellos predicaban a Cristo, y nos vamos adelantando un poquito para eso, con el afán de ellos sobresalir. Pero Pablo les dice, yo oro para que ese amor los lleve a que no sean hipócritas y que tengan una conciencia limpia. Ahora, ¿qué quiere decir tener esa conciencia limpia? ¿O qué quiere decir la palabra irreprensibles? Nosotros podemos ver su significado en Hechos, capítulo 24, versículo 16. Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esta es prácticamente la definición bíblica de irreprensible. Una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, y dice, para la venida de Jesús. Ahora, esto me recordó cuando dice tener conciencia limpia, ser sinceros y irreprensibles, me recordó lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, donde se menciona a un grupo especial, los 144,000, y dice, en sus bocas no fue hallada Mentira. mentira. En otras palabras, ellos no son hipócritas. Y dice, pues son sin mancha. Y ahí están los irreprensibles, los que tienen conciencia limpias delante del trono de Dios. Es interesante de ese paralelo, del deseo que Pablo tiene por los filipenses, que bien puede ser el deseo también de Dios para con nosotros. Y al final el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Me llama mucho la atención la petición que hace Pablo, que vuestro amor abunde o Mm, crezca aún más. ujú, O sea, yo quedo impresionado porque es lo que más falta en la humanidad. Y la profecía de Mateo dice que el amor de muchos se enfriará. Y bueno, nosotros podemos ver, palpar esa realidad ahora a través de las noticias, en todo el mundo podemos palparlo. Pero mira la petición del apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más. Esa palabra amor realmente es ágape, como ya mencionamos. Y ese amor solamente puede provenir de Dios. Es el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, que derrama en nuestros corazones ese amor. Es el Espíritu Santo que llena nuestros corazones de ese amor. Así que cuando ese amor es llenado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ese amor ágape que es derramado dentro de nosotros, entonces empieza a manifestarse ese amor en nuestra vida exterior, de amar a los demás también. Va a ser muy notorio, porque uno de los elementos que va a ser muy notorio en nuestra vida es que al llenar de ese amor, vamos a ser participantes también, como dijo el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. ¿Sí? Segundo de Pedro capítulo 1:4. Y se va a mostrarse de manera natural ese amor para afuera, para nuestros hermanos, para nuestros semejantes. Y ese amor, sin duda, era tan necesaria en la iglesia de Filipo. Así como ahora es tan necesaria para nuestras vidas. Porque si tú te das cuenta cómo es la relación entre creyentes ahora, yo no sé cómo es en tu iglesia, yo no sé cómo es en tu familia, pero tómatelo este texto para
ti, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Que tu amor crezca, pero no es un amor ciego, porque ese amor dice abunde aún más y más en conocimiento. Y ese conocimiento no es teórico, y seamos aquí claros, no es simplemente teórico, es práctico. Es el conocimiento del plan experimental de la salvación. Es un conocimiento experimental del amor verdadero de Dios mostrado en la cruz. Es ese tipo de amor. Y el apóstol Pablo dice que crezca en ese conocimiento, en esa ciencia, y me llamó la atención, ¿no? Para que aproveche lo mejor a fin de que seáis sinceros. El objetivo final, si ese amor va a crecer en ustedes, es que ustedes van a ser sinceros y irreprensibles. Y justamente tú le mencionaste la característica de los 144,000. Y eso va a ser, estoy seguro de que eso va a ser tan real en nuestras vidas. Y una de las razones es que dice, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. En otras palabras, la razón o el objetivo final es que ustedes serán sinceros y irreprensibles. Y justamente Joel mencionó la característica de los 144,000. Un grupo que estará sin mancha o sin tacha delante del Señor. Y no solo eso, el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia. Quizás de la manera más fácil de entender, realmente ustedes estarán cargados de frutos de justicia, llenos de fruto del Espíritu Santo. Y sabes, yo me recordé del libro de Salmos, capítulo 1, hablando justamente de aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice así, lo leo el capítulo 1 del libro de Salmos, porque esto va a ser una característica, porque aquel que es lleno del amor de Dios, lleno del amor de Dios en el conocimiento, en el discernimiento, no puede estar vacío, va a estar cargado de frutos de justicia. Y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando el apóstol Pablo dice que llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, indica de que aquel hombre que va a estar lleno del amor de Dios, lleno del conocimiento y discernimiento del amor mostrado en la cruz, ese hombre no va a estar vacío, sino sus frutos van a abundar. Así como dice el texto también, por sus frutos serán conocidos, por sus frutos seréis conocidos. Mis hermanos, sin duda alguna, este tipo de experiencia es lo que nosotros necesitamos, porque Dios no solo quiere que tengamos vidas intachables, vidas sin mancha, sino también vidas llenos de frutos de justicia, vidas que realmente reflejen el verdadero carácter de Cristo, vidas que sean una luz en este mundo, vidas que puedan inspirar a muchos, inspirar al mundo entero. Y ese es el deseo de Dios. Y la única manera de cargar y ser llenos de frutos de justicia es justamente permitiendo que Dios dirija nuestras vidas. Que cuando dice el libro de Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Amigos, eso es el secreto. Cuando nosotros permanezcamos en Cristo estaremos realmente llenos de Cristo, llenos de frutos. Y eso será para gloria y alabanza de Dios. Y esto no solo es un indicativo de que no pecaremos más, sino que el pecado realmente será eliminado de nuestras vidas, porque la presencia de Dios, el amor de Cristo, es lo que va a llenar nuestras vidas y nuestros frutos abundarán. Es el deseo de Pablo, es la petición del apóstol Pablo, y yo les digo también que me gustaría que acatásemos a esta oración y que crezcamos en amor, en conocimiento, en todo discernimiento,
para que podamos ser sinceros e irreprensibles. Ese es eh, el día lunes. Ahora sí vamos a continuar con el siguiente día, que es el día martes. Y de hecho continuamos con la lectura, Joel. Paramos Ujú. en el verso 11, ahora 11. continuamos de 12 hasta 18. Discernimiento espiritual aplicado. ¿Sabes? La pregunta que la lección nos regala es que cómo veía Pablo su prisión. Ujú, Porque después de dar agradecimiento, después de pedir oración y animarle a la iglesia, ahora él comienza a contar su experiencia, ¿sí? Comienza a contar de que las circunstancias que estaba atravesando, en vez de ser una desgracia o un desespero, llegan a ser una bendición. Y la pregunta es, ¿cómo veía Pablo su prisión o su encarcelamiento? ujú, ¿Qué lecciones podemos aprender de su actitud a pesar de las circunstancias en que se encontraba? Porque déjame decirte, no es tan fácil estar en una cárcel. ujú. Porque imagínate, tú estás predicando, tú estás seguro de que Dios te está enviando a llevar el evangelio y al final terminas en la cárcel y muy probable sabes que vas a morir. Lo normal sería entrar en desespero. Lo normal sería reclamar a Dios. Pero no, la experiencia de Pablo es única y muy inspirador. Sí. Lo que el apóstol Pablo hace es no mirar las circunstancias, sino mirar las oportunidades. Y esto es una forma correcta de ver la providencia del Señor. Vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a continuar la lectura. Dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Y eso es interesante porque realmente los filipenses estaban tristes, angustiados por causa de Pablo. Y es más, es por eso que ellos enviaron a Epafrodito. Pero Pablo les dice, no se preocupen, que mis prisiones han redundado para el progreso del Evangelio. Y eso es interesante, la forma en cómo Pablo ve las cosas, cómo es que él tiene suficiente discernimiento para ver eso. Es porque una persecución, un encarcelamiento, una dificultad, una limitación, si es genuina, si es llevada a las circunstancias bajo el deseo de servir al Señor, todo eso va a redundar para el avance de la obra del Evangelio. Pablo escribe en Romanos capítulo 8 diciendo que todas las cosas les ocurren a bien a aquellos quienes aman al Señor. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces Pablo dijo, es verdad, yo estoy en la cárcel, pero por causa de eso el Evangelio ha llegado al pretorio romano. Y como ya mencionamos alguna vez, eran de 9.000 a 14.000 soldados. Imagínense, tal vez en otras circunstancias Pablo no hubiera llegado a dar testimonio de esa manera. Él tenía el propósito de llegar a Roma para predicar el Evangelio, no de esa manera. Pareciera que la labor de Pablo iba a ser obstaculizada, pero el Señor lo lleva a Roma al llevar el Evangelio. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo había alcanzado dos cosas en sus prisiones. Uno, alcanzar a la guardia pretoriana y también que algunos cristianos tomen ánimo y salgan a predicar el Evangelio. Dos cosas muy importantes que una persona que no tiene discernimiento espiritual lo que va a ver es solo sufrimiento, solo limitación, solo incapacidad. Sin embargo, una persona quien está envuelta del amor de Cristo, quien considera que está siendo prisionero de Cristo y no del ser humano, tiene la capacidad de ver más allá de lo que los ojos ven. La sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 383, la gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. ¿Se dan cuenta? Era la obra del Señor en él. Con fe y convicción escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del Evangelio. Ahora, los textos que siguen, Pablo va a mencionar que
que la verdad estaba siendo predicada, pero había algunas personas quienes estaban tomando provecho de la prisión de Pablo y también estaban predicando a Cristo, pero con contiendas. Vamos a ver el versículo, vamos a leer desde el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos, o sea, los que predican por contienda, anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, algunos probablemente judíos predicaban a Cristo también, eran personas convertidas, pero no tenían el propósito de alcanzar a los gentiles. Y teniendo a Pablo preso allá en Roma, ellos predicaban a Cristo, pero como que echando, como dice acá, oprobio la causa de, o más peso a las prisiones de Pablo, más sufrimiento. O también había otro que probablemente haya sido ese tipo de personas quienes tomando provecho de la prisión de Pablo, ellos empezaron como que a pensar que ahora van a ser más vistos, más reconocidos, porque Pablo pareciera que era el personaje principal de ese tiempo en predicar el Evangelio. Entonces, los otros predicaban por contienda, por ser vistos, por vanagloria, y todos como que tomando parte de que Pablo estaba en la cárcel. Pero lo que a mí más me impresionó es lo que dice después, en el versículo 18. Aunque el versículo 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Pablo sabía que estando en la cárcel estaba defendiendo el Evangelio. Ahora el versículo 18 es bien interesante. ¿Qué pues? Dice Pablo. O en otras versiones, pero ¿qué importa? Dice. Ya sea por contienda o ya sea por amor, él dice, no importa. Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me regocijaré aún más. Y es maravilloso las palabras de Pablo, porque predicar a Cristo era lo más importante del mundo para Pablo. No era su prisión, no era sus dificultades, no era que había algunos que se levantaban en contra de Pablo y hacerle más difícil la carga, no era eso. Lo que a Pablo más le importaba no era salir de todo eso. Lo más importante es que con todo eso, aún teniendo esas circunstancias, Cristo era predicado. Y eso es muy importante de saber. Y eso es básicamente lo que se trata la lección de este día. Amén. Es interesante notar en la experiencia de Pablo de que al final el resultado de su prisión pues fue más bueno que perjudicial. Ujú, O sea, resultó para el avance del evangelio, porque él ahora empieza a alcanzar a los del pretorio y a los de toda Roma, sí. y a todos los hermanos él menciona incluso. ¿Sabes? Hechos de los Apóstoles, el libro, Elena White dice, página 383, párrafo 2 dice así: en esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros, en esa experiencia que él está teniendo Ujú. en su prisión. Dice, nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Cuando leí este párrafo, quedé impresionado porque dice que cuando a veces aparentemente es una vara de aflicción, una prueba dura, y uno puede quejarse a Dios, como mencionamos de antes. Uno puede renegar contra Dios o decir, ¿por qué a mi justo? ¿Acaso yo no estoy en tu servicio? ¿Por qué, Señor, permite? ¿Por qué mande esto, aquello? Lo normal del corazón natural, del hombro, la reacción normal, es siempre un reclamo. Eso es casi normal. Pero Dios nos dice que nosotros
necesitamos aprender que la corrección es parte del gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer más por su maestro que cuando él está ocupado en el servicio activo. Porque imagínate, Pablo ahora está alcanzando a los de la casa de César y a los del pretorio y a todos los hermanos que estaban en Roma. En vez de ser una desgracia total o el hundimiento del apóstol Pablo, aquella experiencia, aquel encarcelamiento fue para beneficio porque el evangelio estaba alcanzando a toda Roma. Eso es lo más increíble que puede existir. Así que no importa las circunstancias, no importa dónde seas llevado por causa de Cristo, porque aquí Pablo no está haciendo por algún robo o crimen, él está en la cárcel por causa de Jesucristo. Por eso digo, no importa las circunstancias, si Dios permite que podamos ser o que podamos testificar como Dios quiere, porque las circunstancias no nos determinan, no nos ponen límites, sino si tenemos un corazón sincero de servir al Señor, siempre serán para beneficio del Evangelio. El día miércoles eh, hablaremos un poquito ahora sí del libro de Colosenses. Sin embargo, el título es Frutos del Evangelio. La pregunta es, ¿cuáles son las tres cosas por las cuales agradece Pablo a Dios en la primera parte del libro de Colosenses? Que es una de las cosas que quiero resaltar ahora es Filipenses tiene por título general o por temática general la alegría o el gozo en el Señor, O gratitud, ¿no? gratitud en el Señor. Y eso vemos en el último texto que leímos también, Filipenses 1, si no estoy mal, es 18, cuando él dice, por esto me gozo y me regocijaré siempre. En, en la carta a los Colosenses, Pablo tiene un propósito especial, que es exaltar a Cristo. Sin embargo, él no deja de lado también la gratitud y el agradecimiento. Y es ahí donde entramos directamente al capítulo 1, versículo 3. No vamos a hablar mucho del trasfondo porque ya lo mencionamos en la lección pasada. Sin embargo, quiero leer esto, lo que dice la sierva del Señor en la carta 58 de 1900. Leed el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses, dice. La instrucción que contiene es del más elevado valor. La religión de Cristo hace verdaderamente benévolo a todo el que la posee. Muy interesantes las palabras del siervo del Señor. Dice el versículo 3. Dice Pablo, siempre orando por vosotros. Dense cuenta, siempre el propósito de Pablo es orar por aquellas iglesias levantadas, por los miembros del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre. ¿Por qué? Como dice Santiago 1:17, porque del Padre viene todo don perfecto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Versículos 4 y 5, él va a explicar el porqué de su agradecimiento. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído por parte de Epafras, que se menciona en el versículo 8, que dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Epafras había llegado allá a Roma y había contado a Pablo del amor que había en los colosenses. Entonces, Pablo, habiendo oído eso, él agradece al Señor. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. Fe y amor. Dos características bien interesantes. Fe en Cristo y el amor por los santos. Versículo 5. A causa, o sea, por resultado de la esperanza que os está aguardada en los cielos, de la cual ya habéis oídos por la palabra verdadera del Evangelio. Tres características importantes. Fe en Cristo. Pablo está agradeciendo porque ellos estaban demostrando eso. Fe en Cristo. Amor por los santos, que eso era un resultado de la esperanza que ellos mantenían por medio de la palabra verdadera del Evangelio que ellos habían escuchado. Y esto es bien interesante, son tres características muy importantes. La iglesia de los tesalonicenses, Pablo también les escribe de la misma manera, fe, amor y esperanza.
Y todo eso es el resultado de haber recibido la palabra del Evangelio. Yo creo que Pablo aquí está tratando de enfatizar de que esas características de un cristiano, esas características que no se revelan en cualquier persona, vienen gracias al poder del Evangelio. Ahora, los versículos 6 y 7 dice así, que ha llegado hasta vosotros, o sea, la palabra del Evangelio, así como a todo el mundo. Es interesante saber eso, que en los tiempos de Pablo, el Evangelio se había expandido de tal manera, como dice aquí, había llegado a todo el mundo. Ahora, ¿de qué manera? Porque ahora va a dar algunos detalles interesantes. Continuamos el versículo 6. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, el Evangelio había sido llevado a todo el mundo. El versículo 23, como para aclarar esta idea, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante saber que Pablo habla dos veces diciendo que el Evangelio había llegado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que no se queda quieto. Cuando una persona vive el Evangelio, cuando una persona recibe el Evangelio en su corazón, como dice aquí, va a crecer en frutos, va a crecer en obras buenas, va a crecer en actos de bondad, de tal manera que las personas a tu alrededor van a ser alcanzadas, independientemente del resultado que en ellas haya. Pero los frutos del Evangelio van a ser eso, van a ser amor, fe en Cristo, amor por aquellos también que comparten la misma fe a causa de la esperanza que nosotros tenemos. Y nosotros vemos aquí que ellos oyeron la palabra. Ahora, en el griego, ese oyeron es conocieron plenamente. Y no es cualquier conocimiento, es un conocimiento experimental, como ya Ronald mencionó. Es un conocimiento que no es solo de oír, sino un conocimiento que yo lo vivo, yo lo practico. Y fue eso lo que dio tanta gratitud en el corazón de Pablo, que él estuvo dispuesto, estuvo contento y alegre en agradecer a Dios Padre por todo eso. Amén. Es interesante que en esta iglesia pues realmente se están viendo los frutos Ujú, y la forma como él expresa en cada uno de ellos es increíble. Él siempre tiene una manera de elogiar a la iglesia. Por más que sea una iglesia donde haya divisiones, una iglesia donde tenga vientos de doctrina, contiendas entre ellos, sabes, el apóstol Pablo siempre elogia. Y es algo muy peculiar de su escritura en sus cartas. ujú, Y también en el versículo 3 vemos que él no agradece a los colosenses por lo que son ellos. Él agradece a Dios, ujú, porque él entiende que es Dios lo que hace. Dios es el que salva, el amor procede de él, la esperanza es de él, la santificación es el resultado de cooperar con el cliente, así que prácticamente Dios es todo para ellos. Entonces, la forma en que agradece y reconoce a Dios como el autor de todo es increíble. Así que la triada también se menciona, ¿no? Fe, amor, esperanza. ujú, Pero el más mayor, ¿cuál es? El que ujú. tiene más peso, es el amor, ¿no? Amor, De acuerdo a Corintios 13. sí, Así que es mi anhelo también, ¿no? De que esa triada de fe, amor, esperanza también pueda estar en nuestro corazón. Puedan, o pueda ser nuestra experiencia diaria. Ya hemos mencionado Filipenses, que la manera como amaba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, también debe existir ese mismo amor en nosotros hacia nuestros hermanos, hacia nuestra iglesia, por más fallas que tengan. Porque la única manera de amar a una iglesia que no sea, o sea, o que no esté siguiendo al pie de la letra todo lo que Dios dijo, pues debes considerarla así. Porque Dios, de hecho, nos considera de manera individual así. Hombres que no merecen la salvación, hombres que merecían la destrucción, pero aún así Él nos ama, por más que no merezcamos nada, y Él mandó a su Hijo.
Así que el apóstol Pablo experimentó ese amor. Así que por eso es tan importante el amor entre estas triadas que encontramos: fe, amor, esperanza. Bien, vamos para el último día, que es el poder de la oración. El libro de Colosenses, de hecho, continúa en la lectura de 9 al 12, dice la pregunta: ¿cuáles son los pedidos específicos mencionados en la oración de Pablo? Filipenses, ya habíamos mencionado los pedidos que él hizo, que su amor de ellos abunde, que crezca en Mm, conocimiento y en discernimiento. También encontramos algo parecido sí. en Colosenses. Bien, Joel. En el versículo 9, él continúa diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ellos Ujú, tenían también ese propósito de orar por los colosenses. Pero ahora observen el propósito de la oración. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que, y recuerdan que al momento del apóstol Pablo de orar por una iglesia, era también algo que nos revela la necesidad que había en esa iglesia. Y él dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es bien interesante, ser llenos del conocimiento de la voluntad. ¿Alguna vez no te preguntaste si realmente lo que estabas haciendo era la voluntad de Dios? Si lo que tú estabas pensando hacer es la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo ora para que nosotros tengamos pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Realmente esa es una promesa. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida de manera personal. Esa es una promesa que nosotros la podemos recibir. Y la sierva del Señor dice así, el Espíritu Santo nunca hubiera inspirado a Pablo ofrecer esta oración en favor de sus hermanos si no hubiese sido posible que ellos recibieran una respuesta de Dios de acuerdo con este pedido. ¿Cuán completa es esta oración? Dice él. No hay límite para las bendiciones que tenemos el privilegio de recibir. Podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Es la carta 179 de 1902. ¿De qué manera nosotros podemos tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, por una renovación de la mente, no siendo conformados al mundo, mas siendo transformados por medio de la renovación de la mente, podemos experimentar la buena y agradable voluntad de Dios. Esa es la promesa. Ahora, no solamente pide por eso, Pablo pide, continuando en el versículo 9, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es muy importante. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es el simple conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si yo no lo sé aplicar, yo no soy una persona sabia. Sabiduría es saber aplicar en la vida el conocimiento adquirido. Yo tengo el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, yo tengo que saber cómo eso aplicar en mi vida. Eso es lo que dice aquí Pablo. Teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y discernimiento. Bueno, aquí dice en mi versión inteligencia espiritual, pero también en otras versiones es discernimiento espiritual. Y eso es maravilloso. Saber discernir, saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Se dan cuenta que Pablo estaba orando para que los colosenses, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, sepan actuar en momentos específicos? Es que había una cuestión bien interesante en la iglesia o que afectaba a la iglesia de los colosenses, y era un tipo de persecución, un tipo de oposición por parte de los que estaban dentro de ella mismo, cristianos judíos, quienes habían venido con prácticas judaizantes, y ellos tal vez no sabían cómo actuar a eso, y si es que lo hacían de una manera incorrecta. Entonces Pablo ora para que ellos tengan el conocimiento de la voluntad de Dios y saber aplicar ese conocimiento, sabiendo actuar de manera oportuna. Y saben, todo esto es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. La Sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, página 381, dice así, Dios no fija límites al avance de aquellos que desean ser llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Por la oración, la vigilancia y el desarrollo en el conocimiento y comprensión, son preparados para trabajar en favor de los demás. Los colosenses necesitaban trabajar en favor de aquellas personas y Pablo oró para que ellos tengan esas características. Nosotros como cristianos también necesitamos de eso mismo. A veces nosotros queremos corregir a alguien, queremos ayudarlo, lo hacemos de manera equivocada, pero pidamos, al igual que Pablo, que esto se haga una realidad en nuestra vida. Versículo número 10. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo estaba pidiendo eso? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una forma de crecer, una forma de desarrollarnos como cristianos, como personas, andar como dignos del Señor, o también podemos decir como dignos de, o herederos, ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es muy interesante. Esas características que él menciona son características de una persona que ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros necesitamos ese poder del cielo? Dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo el poder del cielo, todo el poder de la potencia de la gloria de Dios, para que en nosotros haya paciencia y esa paciencia sea perseverada, sea mantenida por medio de la longanimidad. Ahora el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿A quién da gracias? Pablo lo vuelve a repetir, gracias al Padre, porque Él es quien nos capacita, Él es quien nos da el poder, Él es quien nos habilita para ser participantes de su voluntad. El versículo 12, gracias al Padre, del cual viene todo don perfecto. Ahora, quiero terminar leyendo lo que dice aquí. Es Hechos de los Apóstoles en la página 375. De este modo, Pablo expresó en palabras sus deseos para con los creyentes de Colosas. Cuán elevado es el ideal que mantienen esas palabras ante el seguidor de Cristo. Muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. Dios, Dios desea que nosotros como iglesia revelemos estas características. La Biblia del Señor dice que el capítulo 1 y 2 de Colosenses son el modelo de cómo las iglesias deberían ser en todas las partes del mundo. Así que el Señor nos ayude a recibir las promesas que por medio de la oración de Pablo pueden llegar hasta nosotros. Amén. Y es interesante que la hermana White menciona de que estos capítulos deberían ser estudiados. Y realmente porque son incluso muy parecidas quizás a nuestra época, ¿no? Yo sé que no existen hoy más judaizantes, Ujú. pero siempre existen vientos de doctrina y siempre existen aquellas personas que intentan abolir la ley, porque es el asunto más problemático del capítulo 2 de Colosenses en aquella época. Así que lo único que quiero destacar es la petición del apóstol, porque dice que siempre oraba y no dejaba de orar o nunca cesaba de orar. Mm. O sea, es una oración que debería ser continua, mantenida. Y la oración de él no es para que la iglesia se enriquezca. Su oración es para que la iglesia crezca en conocimiento. Crezca en el conocimiento del carácter de Dios, en el conocimiento experimental y sean llenos de sabiduría, tengan discernimiento espiritual. Me llama mucho la atención eso porque muchas veces nosotros no vemos quizás esa parte de orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por los líderes. ¿Sabe? Yo considero de que cuán importante es la oración, porque Pablo dice, yo oro y no dejo de orar. Ujú. O sea, su oración era continua. Yo te pregunto a ti, ¿tú oras solo por ti o también estás orando por la iglesia? Por los líderes, por los ancianos, diáconos, por cada líder. Oras para que la iglesia crezca
en conocimiento, tenga discernimiento espiritual, sabiduría, estás orando, porque el apóstol Pablo tenía esa experiencia. Y sabes, el año pasado fue, no, fue creo que este año cuando estaba leyendo en las clases que tuvimos sobre las epístolas paulinas, empecé a pensar mucho en ese versículo, porque a veces, yo no sé si ustedes también tienen experiencia, pero yo a veces tengo esa experiencia de muchas veces de olvidarme de orar por la iglesia. Más son por los planes, más son quizás por mi vida personal o familiares la oración. Es más siempre centrado familia y personal. Pero son pocas veces que me recuerdo que debo orar. Pero después que leí este versículo, pues consideré de suma importancia de que deberíamos orar por la iglesia, por los líderes y por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esas oraciones tarde o temprano van a dar resultado. Porque es maravilloso ver que el apóstol Pablo, su oración es que la iglesia de Colosenses crezca en conocimiento, en sabiduría, en toda voluntad de Dios, dice, y tenga discernimiento espiritual. Es maravilloso. ¿Para qué todo eso? Para que ellos sepan cómo conducirse en esta vida, sepan como cristianos, cómo es digno del Señor, sepan cómo andar. Así que esa experiencia, mis hermanos, puede ser también nuestra. Puede ser nuestra porque no está por gusto aquí escrita en la palabra de Dios. Esta experiencia que tuvo Pablo también ha de ser nuestra. Vamos a pasar, yo creo que ya acabamos, me emocioné un poco, así que nos quedamos con eso, hermanos. Nos quedamos de que no miremos los errores. Yo sé que va a haber, si el Señor te coloca, di lo que es, conversa con el cometa Herrera, pero no te olvides de practicar esto, de orar y no cesar. Continúa orando por la iglesia. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga. IAG, juntos avanzaremos.